bienvenidos nuevamente al podcast Impacto Positivo. Un gusto que nos acompañen nuevamente. Hoy nos acompaña Sharon Herrera, joven marchista que a pesar de su corta edad ya ha tenido grandes experiencias a nivel internacional. Un gusto que nos acompañes. Mucho gusto y muchas gracias más bien por invitarme al podcast. Estoy muy contenta de estar acá. Sí. Sharon, contanos un poco cómo inició esa faceta del atletismo. Bueno, yo en el atletismo empecé muy pequeñita, empecé con 10 años, pero antes de eso mis papás siempre intentaron que estuviera en algún deporte. En mi caso me recuerdo que en ese tiempo todo era fútbol y así. Y intentaron un montón que me metiera a fútbol y no podía. Y igual me metieron otras cosas, a natación, a voleibol, a un montón de cosas y no duraba más de 2 semanas en el mismo deporte porque no me gustaba nada. Okay. Y me recuerdo que ya nos habíamos dado por vencidos. Ya mi mamá dijo, no, yo creo que Sharon no es una niña de deporte. Y una amiguita me invitó a atletismo. Y ahí comencé en Kids Athletics, así en jueguitos. Después en infantil me metieron a heptatlón. Y ahí conocí la marcha. Pero fue muy curioso porque la marcha la conocí como por un castigo, por decirlo así. Me recuerdo que había una niña marchando y como que me puse a remedarla, así como, no burlándome, pero sí me puse como a remedarla. Y mi profe me mandó a hacer marcha porque no tenía que andar remedando a otros niños y así. Y ahí me dijo, no, mira, es que creo que tienes talento, creo que podrías intentarlo en la marcha. Y ahí comencé, tenía más o menos como 11 años. Y comencé a entrenar, fui a hacer mi primera competencia. En eso hice 2,000 metros, hice 2 kilómetros, aquí en Palmares, de hecho. Aquí fue mi primera competencia de marcha. Y la gané, y ahí clasificé a un centroamericano, que fue en Nicaragua. Fue en el 2016. Y de ahí comencé con la marcha, y ahí me quedé. Sí, hice varias pruebas. Hubo cuando tenía como 15 años, quería dejar la marcha y comencé a correr, que hacer 600 metros y 1200 y así. Pero al final no. Al final me di cuenta que lo mío era la marcha y que aquí me tenía que quedar. Pero me gusta mucho y básicamente así fue como comencé. Sí, hice varias cosas, pero aquí me quedé. ¿Nunca hubo algo más que dijeras como quiero hacer esto o así? No, Fue más. no. Fue como lo que me atrapó y aunque intenté salirme porque la verdad es que la marcha no es como algo tan llamativo para toda la gente, aunque intenté salirme e intentar otras cosas, no, al final siempre era marcha y pues aquí estoy. Ok, excelente. A partir de esa carrera que hiciste en Palmares, ¿fue tal vez que en ese momento pensaste que querías seguir o fue después carreras posteriores? ¿Cómo se dio ese amor por la marcha? Creo que fue conforme fue pasando el tiempo, porque como comencé tan chiquita, me recuerdo que gané, fui a Nicaragua, pero tal vez yo no tenía la magnitud de lo que estaba haciendo. Yo dije, bueno, ya fui a Nicaragua. Me recuerdo que en ese centroamericano quedé de segunda, y ese mismo año fui a otro centroamericano y así fue como fueron pasando los años, pero como que no medía la magnitud de lo que estaba haciendo, digamos. Como estaba tan chiquita, yo decía, bueno, pues fui a competir y ya, ahí, hasta ahí. Y más o menos como en el 2019, tuve como una meta, digamos, me propuse romper el récord nacional de U16 en ese entonces. Ahorita cambiaron las categorías, pero en ese entonces era U16. Era de 4,000 metros. Y me recuerdo que fue como la primera vez que en serio yo dije, voy a entrenar para esto, digamos, voy a entrenar con este propósito para lograr esto. Y en el campeonato nacional de ese año lo logré. Y creo que después de esa competencia fue que yo dije, aquí creo que puedo hacer más cosas, o sea, creo que puedo pues pensar en algo más grande que no sea solo campeonatos nacionales o así. Y creo que fue como desde el 2019, después de ese récord, que ya como que mi visión se amplió un poquito. Lamentablemente luego vino la pandemia y como que las competencias se cayeron y todo se cayó, pero aún así creo que como que la pandemia me ayudó mucho porque ya no tenían que ir al colegio ni nada. Entonces me dio todo ese tiempo para dedicarlo al atletismo y la verdad es que creo que esa fue como la competencia clave que me dijo, no, Sharon, sí, creo que sí puedes hacer algo más. Entonces sí, ahí fueron pasando los años y aquí estoy ahorita. Excelente, sí. Por ahí se abrió un camino. Ujú. En la marcha como tal, conforme van pasando los años, pasan las categorías, ¿cómo es las distancias en cada categoría? ¿Cómo funciona eso? Sí, ahorita hubo un cambio que la verdad no estoy muy bien enterada de cómo está el cambio ahorita, como que son combinadas y así los niños chiquitos. Pero digamos, en mi caso, yo pasé por U14, U16, U18 y U20, que es donde estoy ahorita. Y el año que viene que ya pasó a mayor.
En U14 se hacían 2 kilómetros, en U16 4, luego en U18 5 y en U20 10. Y en la mayor tocan 20 kilómetros. Es como un cambio bastante brusco, sí, es bastante pesado. Ahí es donde muchas de las atletas se quedan, porque sí es pesado pasar de 10 a 20. Pero sí, conforme pasan las categorías, la distancia va aumentando. Ok. Eh, Actualmente también estudias psicología, ¿es así? ¿Cómo combinas esa faceta con la parte de los entrenamientos? Bueno, creo que al inicio, cuando comencé la carrera, sí me costaba un poco más, porque sí llevaba clases presenciales. Iba a la universidad y llegaba a la universidad. Mi universidad creo que ese entonces era de noche, entonces sí aprovechaba para entrenar en el día, pero aún así llegaba muy tarde a la universidad, llegaba como 10, 11 de la noche, y levantarme al día siguiente a entrenar fue bastante pesado, la verdad. Claro. Luego me pasé a una universidad virtual, cuando surgió todo esto de poder irme a entrenar a México y así. Y aún así me costaba mucho porque tenía que meterme a las clases y los entrenamientos me chocaban y de las exposiciones, todo se me enredó mucho. Sí me costó mucho como el acomodarme con esas cosas. Y hasta ahorita que por fin encontré una universidad que es completamente virtual, no tengo que meterme a clases ni nada, entonces creo que los tiempos ya los puedo manejar muchísimo mejor. Sí puedo como acomodarme, que puedo acomodar la universidad al entrenamiento, que creo que es algo que cuesta muchísimo. Entonces, pues gracias a eso encontré esa universidad y ya lo puedo manejar muchísimo mejor, porque sí es un punto bastante importante que cuesta mucho. Creo que a la mayoría de los atletas pues nos cuesta. Claro, es súper importante poder buscar algo que se adapte, es eso, porque al Sí. final todo tiene que girar en torno al Sí, deporte. exacto, y también por la carrera, porque como la psicología es una carrera como tan social, ¿no? Pues siempre vas a tratar con gente. Me recuerdo que a veces preguntaban a las universidades si tienen oferta virtual. Es que la psicología es una carrera social, ¿cómo se lo traen? Y yo pues, solo preguntaba. Y no, hasta que encontré esta que ya, yo dije un anillo al dedo porque sí me estaba costando bastante. Sí. ¿Y qué fue ese amor por la psicología? Pues vieras que es muy curioso, yo quería estudiar nutrición. O sea, siempre quise estudiar algo que se relacionara que lo pudiera relacionar al deporte. Y quería estudiar nutrición. Y me recuerdo que matriculé en las universidades públicas nutrición y todo, no puse ni otra opción, nada. Yo quería nutrición. Y ya me dieron el resultado del examen y todo. Y cuando me dieron el resultado, creo que había entrado a nutrición, pero ya no quería nutrición. Yo dije, no, es que mejor psicología. Como que me recuerdo que en ese entonces como que me pasaron varias cosas y tuve que empezar un proceso psicológico yo. Ok. Y pues gracias a Dios encontré una psicóloga muy buena que ha sido un pan de Dios. Y yo dije, no, o sea, quiero llegar a ayudar a la gente como ella me ayudó a mí, digamos. Y como que ahí nació y yo dije, no, creo que la nutrición no es para mí. Igual me recuerdo que vi las materias y todo y yo dije, no. Y al final me decidí por psicología y como no la había ingresado en una universidad pues pública, igual tampoco quise meter generales ni nada y al final pues me fui a una universidad privada de psicología. Pero ahí comencé y la verdad es que me gusta mucho la carrera, sí. Y actualmente, ¿cómo es una semana de Sharon en cuestión de, pues, acoplar la parte del deporte, pero también la parte de los estudios? ¿Cómo se divide el tiempo? ¿Cada cuánto entrenas y entrenas todos los días? Yo entreno de lunes a sábado y de lunes a jueves entreno 2 veces al día. Entreno en la mañana como de 8 a 11 más o menos. Ahí en el resto del día pues descanso porque sí tengo que dormir bastante, si no, no aguanto. Descanso, ya cuando me levanto hago tareas, hago cosas de la escuela y ya luego en la tarde vuelvo a entrenar como de 5 a 7 más o menos. Y ya de ahí voy, me baño y ya, de una vez me acuesto porque sí está bien pesado. Y los otros días pues solamente entreno una vez. Los sábados entrenamos en un lugar que está un poco lejos, entonces sí me lleva todo el día. Es como de que nos vamos a las 6 de la mañana y regresamos a las 2, 3 y ya ahí ya. Caigo y me duermo hasta el domingo casi. Okay. Pero sí es más o menos eso. Voy, entreno, hago las cosas de mi escuela y ya luego vuelvo a entrenar en la tarde. Sí. Ujú. Todo esto que mencionas es en México que lo haces. Ok. ¿Cómo se dio esa oportunidad de llegar a México? Pues es muy curioso porque antes de yo irme para México ya iba a dejar el deporte. Me fui este año en marzo. Ok. Sí, es una historia un poquito complicada. Me fui este año en marzo y antes de eso, más o menos como en
enero, febrero, como en febrero, yo dejé el atletismo y yo dije, ya no quiero más. La federación, me recuerdo que todavía tenía un centroamericano pendiente que había clasificado y tenía que ir, y la federación me dijo, no, pues es que tienes que ir, o sea, ve al centroamericano y después te sales si quieres. Como que solamente estaba entrenando para esa competencia y ya después de ahí ya me iba a salir. Porque ya como que, creo que todos los deportistas llegamos a un punto en el que ya no nos sentimos, pues, conformes, o sea, que decimos, ya, creo que ya mi vida deportiva se acabó, y entra esa frustración. Me recuerdo que ya pues no tenía entrenador, yo estaba como en un limbo, ¿verdad? Y me salí y alguien por ahí se dio cuenta que me salí, me llamaron, y dijeron, Sharon, no te salgas, y hablaron conmigo y todo, y me recuerdo que me preguntaron qué fue lo que me faltó por hacer. No por competir ni por ganar, sino por hacer. Y yo admiraba mucho al entrenador con el que estoy ahorita y a sus atletas. Y me recuerdo que yo le dije, no, pues me hubiera gustado pues tal vez ir de campamento con ellos alguna vez de mi vida. Y fue como con una varita mágica, ¡pum! Se hizo. En cuestión de 2 semanas ya tenía mi boleto. Y fue así como todo muy rápido que ni me dieron tiempo de pensar. O sea, si me hubieran dado más tiempo de pensar, seguramente no me voy. Pero fue todo muy, muy rápido. Y bueno, hablamos con mi entrenador actual, que es Ignacio Zamudio, que está en México. Y él me abrió las puertas total. Pero mi idea al principio solamente era como ir a entrenar 3 meses, de marzo como a junio más o menos, ir a competir a La Coruña, que hay como una parada del Tour del Mundo, y ahí debutar en 20 kilómetros. Aunque todavía debuto hasta el año que viene, pues adelantar eso y debutar este año, como para que yo ya cumpliera mi meta de debutar y hasta ahí ya. Y resulta que llegué allá y él pues me comenzó a entrenar y así, conforme fue pasando el tiempo, me dijo, no, Sharon, es que yo creo que tienes para más. O sea, creo que si seguimos tu proceso de 10,000, o sea, 10 kilómetros hasta todo este año y debutamos hasta el año que viene, creo que te podría ir muy bien. Y pues al final me convencieron, al final fue, y ya Sharon no se salió, pues gracias a Dios estoy aquí todavía. Y al final este año fue increíble, pero creo que irme para México fue como muy inesperado, pero la verdad creo que ha sido de las mejores cosas que me pudieran haber pasado. Sí, y o sea, el calendario que hiciste este año, no te lo esperabas entonces. De verdad que yo creo que ni una de las cosas que hice este año me las hubiera imaginado en enero. De verdad que no, ninguna. Conforme iban pasando las competencias y todo, yo decía, wow, o sea, de verdad que me costaba mucho creer lo que estaba haciendo. Y aún así ahorita yo como que recapacito todo lo que pasó en el año y todavía digo, wow, es que la verdad fue un año muy increíble, sabiendo que ya me iba a salir, o sea, que iba a dejar todo botado, que pensé que ya Sharon no tenía más para dar y así. Y al final todo lo que resultó, pero sí, estoy muy... Sí, en deportes no tradicionales como la marcha, ¿cómo es el apoyo? Está un poco complicado, la verdad. Sí. Sí, porque, por ejemplo, no podemos comparar pues los patrocinios que le pueden dar a alguien de maratón a los patrocinios que le pueden dar a alguien de marcha, digamos, a las carreras de calle, a las carreras de marcha. O sea, obviamente es algo que no toda la gente ve y uno como deportista entiende que los patrocinios buscan lo que se da a ver. O sea, no es lo mismo patrocinar a alguien que nadie ve a alguien que, como el fútbol, por ejemplo, que casi que todo el país depende. Exactamente, no tiene la misma exposición. Pero sí es un poco difícil, la verdad. Yo pues pasé muchos años buscando y buscando y nada. Pero al final yo creo que cuando ya tú llegas a categoría mayor es cuando más exposición te dan. O sea, cuando ya puedes pensar en unos Juegos Olímpicos o pensar en cosas un poco más grandes, ¿no? Es cuando ya llega más exposición y tal vez, si Dios lo permite, ¿no? Ya como que más marcas te pueden acercar y así. Pero en juvenil sí cuesta bastante. Más en la marcha que no puedes como... Digamos, por ejemplo, aunque yo tenga 19 años, no puedo pensar en unos Juegos Olímpicos, aunque pueda ser la marca, porque por la edad no me lo permiten, digamos, por la distancia. Como es 20 kilómetros, pues pusieron como que no es saludable hacer 20 kilómetros a los 18 años. Entonces, no, como que no lo permiten, ¿me entiendes? Okay, sí. Entonces sí es un poco complicado. Aunque tengas el talento, tienes que esperar hasta llegar a eso. Así que... Sí. Y de todo el proceso que has llevado, porque sé que también has roto ciertos récords, ¿te has esperado eso? Pues, vieras que creo que como todo, hay unos que sí me los espero porque sé que estoy trabajando para ellos, ¿no? Pero hay otros que llegan de sorpresa. O sea, creo que han habido varias competencias que yo las he hecho y yo... O sea, termina la competencia y es como, wow, ¿qué hice? De verdad, no te lo puedes creer. Pues como te dije, el primer récord que rompí sí me lo esperé.
porque trabajé mucho para ello. Ese fue el de U16. Me recuerdo que el de U18 yo fui a competir y era en una competencia no oficial, también fue aquí en Palmares. Tengo historia en Palmares. Fue una competencia aquí en Palmares que lo hice con otra muchacha que era la que tenía récord en ese momento. Y vine aquí a competir con ella y mi idea era pues que no me sacara tanto, ¿no? O sea, yo dije, no me puede sacar tanto. Y me recuerdo que en esa competencia llegamos súper juntitas y igualamos el tiempo del récord que estaba ahorita, digamos. Y en U18, ella era mayor que yo. Y entonces ya en la próxima competencia, eso de verdad no me lo esperé, pero ya en la próxima competencia oficial, pues ya tenía idea de que lo podía hacer, ¿no? Si lo había hecho aquí, pues también lo podía hacer ahí. Entonces ya como que, pero por ejemplo, esa competencia no me la esperé. Igual cuando hice la marca para mi primer mundial, jamás me lo esperé, jamás. Terminé la competencia y fue como de, wow, ¿qué acabo de hacer? Pero creo que sí, hay cosas que uno se espera, pero hay otras que de verdad llegan así como de sorpresa. O sea, sabes que trabajaste, pero tal vez más de lo que te esperas. Claro, sí. Para entender un poco la magnitud de todo este proceso y de hecho, en parte lo que lograste este año, que fue ganar una medalla de oro en una Copa Panamericana de marcha. ¿Cómo es eso? ¿Quiénes compiten ya en un Panamericano? Para entender un poco. Bueno, Panamericanos todo el nivel de americano, viene Brasil, Estados Unidos, viene todos estos países. Yo ya había participado en una CAC, que es Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Aún así son muchos menos países, pero fue en pandemia. Y igual creo esa competencia la gané también y hice el récord del área, digamos. Pero habían venido muy poquitos países. O sea, creo que solo nosotros, Costa Rica, Guatemala y otro, no me acuerdo cuál. Pero o sea, para la cantidad de países que son eran muy poquitos, entonces la magnitud no fue como la misma. Pero ya este año en el Panamericano sí hubieron más países. Vino Brasil, Puerto Rico, o sea, vinieron bastantes países. Y cuando llegué a competir, me recuerdo que en la competencia me sentí muy bien. Y ya llegué a la meta, gané. Y todo el mundo me empezó a decir, Sharon, es que la primera mujer en Costa Rica. Y yo no sabía ni de qué me estaban hablando. O sea, yo solo estaba contenta pues porque había ganado y así. Pero, o sea, de verdad no tenía idea de lo que había hecho hasta después que vi las publicaciones y todo. Yo dije, wow, fui la primera mujer en lograr esto, ¿no? Obviamente uno se siente súper orgulloso. Para eso ya estaba en México. Ya estaba entrenando en México. Sí, y fue de México que vine a Nicaragua a competir y ya luego me regresé para allá. Pero sí fue como muy... Esa competencia significó mucho para mí porque fue la primera que tuve después de irme a México. Entonces sí tenía esa presión de que tiene que estar bien la competencia, o sea, me tiene que ir bien. Jamás me imaginé bien quedar de primera. Pero pues las cosas se dieron súper bien en la competencia y increíble estuvo. Y de las competencias que has tenido, ¿cuál es la que más destacas? Creo que este año fui al tour, a una parada del Tour del Mundo en La Coruña, en España. Creo que esa ha sido mi mejor competencia en la vida. Quedé de segunda, bueno, la niña que quedamos como de primera las dos, porque nos pusieron la misma marca y así entramos juntitas a la meta. A la hora de la premiación, pues me pusieron a mí de segunda y ella de primera, pero las marcas salen igual y todo. Es la niña con la que yo entreno. Ella fue la campeona del mundo del Mundial del Juvenil del año pasado. Es de México. Y creo que esa ha sido mi mejor competencia por la marca que hice. Hice 45-19, si no me equivoco. Y esa es la mejor marca que ha hecho una niña de mi edad hasta ahorita aquí en Costa Rica, ¿no? Entonces con esa marca también este año pues estoy de número 3 en el ranking mundial de mi categoría con esa marca. Ajá. Entonces creo que tal vez, aunque me haya puesto de segunda en esa competencia, creo que ha sido la mejor competencia que puedo destacar hasta el momento. Ok, hablas que es una parada del Tour Mundial. ¿Qué te refieres con eso? ¿Hay varias paradas? Hay varias, ajá. Okay. Por ejemplo, el año pasado estuve en otra que es en República Checa, en Podebrady. Ajá. Digamos, en la marcha, creo que igual en maratón y en varias pruebas, hay como un tour que es como para darte puntos para ya en ranking mayor. En juvenil es diferente, meten las pruebas juveniles, pero por ejemplo en categoría mayor, esas son como las competencias que te dan puntos para el ranking para pensar en unos Juegos Olímpicos o clasificar en un mundial. Si no tuvieras la marca, pues puedes clasificar por ese ranking. Entonces son importantes. Claro. Y igual en esas competencias meten pruebas juveniles, ahí donde vamos nosotros, como de colados, pero a veces son competencias bastante importantes. Claro. Y si hay varias, se dividen en categoría de oro, de plata y de bronce. Entonces depende de la competencia que haya. Hay en varios países, en Eslovaquia, en
en República Checa, la que te dije, en La Coruña, en Brasil, hay en varios países. Ya tú verás a cuál te conviene más ir. Pero nosotros como juveniles, pues sí nos conviene más ir a las de oro porque como no nos cuenta para nada, pues ya que vayas y ganes a una competencia de esas, pues destaca bastante. Entonces sí, son como varias paradas que hace el tour que son importantes para... Y el nivel Sí, de las atletas que llegan. Llegan atletas, sí, claro que sí. Sí, es como un mundial mini, digamos. Ahí llegan las que van a ir al mundial a hacer. Ajá. Ok. Te incluyeron hace un tiempo en una lista de las 100 mujeres más poderosas, Ujú. ¿verdad? Según la revista Forbes de Centroamérica. ¿Hay alguna razón por la cual crees que te incluyeron en esa lista? Bueno, esa lista salió después de que gané la Copa Panamericana. Me recuerdo que igual en el texto que pusieron que la primera mujer en ganar una Copa Panamericana de marcha y todo este tema, ¿no? Y pues la verdad también me agarró muy de sorpresa la noticia, creo que todo lo que me pasó me agarró de sorpresa. Pero me recuerdo que me la enviaron y me dijeron, mira, Sharon, y me puse a leerla y wow, o sea, estuvo increíble. Yo dije, qué lindo salir ahí, ¿no? Sí. O sea, somos muchas mujeres, pero uno dice, si hay mujeres en todas las que hay en Centroamérica, o sea, imagínate. Sí, qué lindo que se destaque el logro pues de uno, ¿no? O sea, cuando uno está chiquito jamás se imagina que le puede llegar a pasar todo esto. Entonces es como, oh, Dios. Sí. Pero no, la verdad es que fue muy, muy bonito, me sentí No súper... tenías ni idea. Ni idea. O sea, yo creo que ya eso había salido y yo ni idea, ni en cuenta ni nada. Fue hasta que ya me empezaron a etiquetar y todo y yo, ¿pero qué es esto, no? Y ya me metí, ya vi la noticia y todo. Pero no, fue bastante bonito, la verdad me sentí muy bien y muy orgullosa de mí también, ¿no? Eh, volviendo un poco a la parte de los mundiales, ya has participado en 2 mundiales sub-20. Ujú. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Pues súper bien. A mi primer mundial sub-20 fui siendo sub-18. Era todavía menor, era como de las menores que estaba compitiendo en el mundial. Fue en Kenia. Y creo que esa competencia me abrió mucho los ojos. Porque fui a esa competencia, en el ranking yo iba como número 10, una cosa así. Iban como 30 competidos. O sea, realmente estaba muy bien para ser sub-18 y todo. Y, y yo iba súper motivada a la competencia. Yo me acuerdo, yo dije, no, me va a ir súper bien. Y me fue súper mal. Súper mal. Que esa competencia me fue terrible, ¿verdad? No la terminé. Una vuelta antes, pues pasó un error ahí con los jueces y a muchos atletas nos sacaron. O sea, iba súper desconcentrada. Me fue súper mal en la competencia. Y ahí como que me abrió los ojos total y yo dije, no, es que pues, no, tampoco es tan easy, ¿no? O sea, no siempre me van a salir. Venía como de una racha muy buena y llegué a esa competencia y terrible, totalmente diferente. Y más que, o sea, fue como mi primera experiencia viajando tan lejos, de allá un viaje larguísimo y tantas horas de diferencia. Yo dije, no, es que no, esto no es solamente de ir a entrenar y ya venir y competir, o sea, no, tiene como más cosas detrás. Pero ese fue mi primer mundial, no es como la mejor experiencia que tuve, pero ya para mi segundo mundial ya fue súper distinto. O sea, ya, gracias a ese mundial, pues al siguiente año fue que fui a República Checa, me fue súper bien, ahí quedé tercera. También hice récord nacional, me recuerdo. Y igual pasó luego el Dakar. O sea, luego vinieron muchas buenas competencias de lo que aprendí en ese mundial. Y clasifiqué al de en 2022 y bueno, ahí fueron surgiendo competencias. Pero no, sí, la verdad es que mi primer mundial fue un poco complicado. Sí. Sí, pero de ahí, de todo se aprende, ¿no? Claro. ¿Qué tanta determinación hay que tener para ya competir a un nivel alto y creer que es posible ese tipo de cosas? No, muchísima, yo creo. Yo creo que es como una línea muy delgadita que tienes que cruzar, pero lo difícil es mantenerte ahí. Porque, por ejemplo, creo que puedes, o sea, creo que cualquier persona de verdad puede llegar a ir a un mundial, más un mundial juvenil. O sea, creo que es muy difícil llegar, pero no es algo tan imposible. Lo difícil es salir de juvenil y aún mantenerte en categoría mayor. Porque el juvenil es un mundo totalmente diferente a... Todavía no he llegado, pero pues ahorita que fui a entrenar allá, hay atletas con las que yo entreno que ya están en eso. Y igual que estaban en ese cambio y la verdad es que es algo muy pesado. Yo creo que sí. O sea, no es fácil llegar, pero es un poco más alcanzable llegar cuando estás en juvenil. Lo difícil es ya mantenerte ahí y seguir y seguir. Ahí es cuando se necesita pues la determinación que tú dices, ¿no? Porque es bastante complicado si tienes que dejar muchísimas cosas. Como te digo, es entrenar en la mañana, llegar muerto y saber que tienes que ir a entrenar en la tarde y llegar muerto y otra vez al día siguiente. O
sea, saber que tú esperas el domingo con tantas ganas y el domingo estás muerto y no haces nada, pues. No haces Sí. nada. Solo te Es quedas para acostado. descansar más. Ajá. Entonces, no, la terminación que se ocupa es muchísima. Cualquier persona lo puede hacer, pero sí necesito tener mucha disciplina y saber que va a dejar muchas cosas. Aún así es tener un balance, ¿no? Claro, Yo soy de las que cree que tampoco es privarse de todo, así de que nunca vas a salir ni nada porque llega un punto en el que te vas a sí, asquear y ya vas a decir, ya no quiero nada. Pero sí hay etapas del año en las que tienes que decir no más con nada de esto y pues concentrarte de verdad, ¿no? Creo que eso es lo que a la mayoría nos cuesta. sí. Sí, Hacer como ese balance de, ok, se pueden unas cosas, pero también hay que disfrutar otras. Y estar consciente de que hay que disfrutar del proceso, no es solo pues llegar a la competencia y el resultado como tal, sino que todo el proceso que eso conlleva también pues requiere muchas cosas también de por medio. sí, exactamente, porque es algo bastante pesado, como te digo, y si no te gusta no lo vas a lograr. O lo puedes lograr como por puro compromiso así, pero va a llegar un punto en el que ya no lo vas a querer hacer más. Y ese tampoco es el sentido, no es algo bastante difícil como ir a poner a sufrir a tu cuerpo como para que no te guste lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, Sí. ¿Cómo te visualizas tu carrera, a pesar de tu corta edad y todo, que ya hayas podido pues conseguir este tipo de cosas, de ir a los mundiales y de en cierta forma destacar en este tipo de mundiales? bueno, la verdad es que con mi carrera deportiva ahorita no me puedo quejar de nada. Claro que he tenido bajonazos como cualquier atleta y así, pues mis lesiones y mis cosas pues difíciles, pero ahorita no me puedo quejar de nada. Creo que por lo menos este año y el año pasado fueron como claves para yo decir, creo que puedo llegar a hacer algo en categoría mayor. O sea, de verdad estoy segura de que si me lo propongo lo puedo lograr, ¿no? Y creo que eso es lo más importante. A ti te lo puede decir muchísima gente, pero si tú no te lo crees, o sea, no lo vas a hacer. Y creo que lo más difícil es creértelo tú. Claro. Entonces, pues sí, la verdad es que estoy bastante contenta con lo que he logrado hasta el momento y estoy contenta con lo que, pues primero Dios sé que puedo lograr cuando ya de ese gran salto a los 20 kilómetros que ya es el año que viene, ya está cerca. Sí. Sí. Y también tener o estar consciente de que hay unas atletas con gran trayectoria, porque también el paso de Ujú. U20 a ya categoría pues élite mayor, hay un rango de edad pues bastante alto que No, sí, o sea, tú más bien ahí llegas, pasas de ser de las mayores, pues cuando tú eres juvenil ya, o sea, tú eres la grande de todo lo que viene abajo, a ser literalmente la más chiquita a la que nadie le presta atención. Porque yo creo que es bastante difícil pasar de juvenil a mayor y destacar de una vez. Porque tú ves a las niñas que ganan los mundiales y así tienen 30 años, 29 años. Entonces tú dices, no, o sea, todavía es un camino muy largo el que hay que recorrer para poder llegar a eso. Pero sí, yo creo que es lo más difícil, o sea, pasar de ser pues la grande, la que destaca y la que ella, a pasar a ser literalmente pues la aprendiz, porque cuando pasas a categoría mayor, eres otra vez un aprendiz, porque las competencias son muy diferentes, las competidoras van a ser muy diferentes, más maduras. Entonces creo que vuelves a ser un aprendiz así como cuando entraste a infantil, cuando sí, pues, recién comenzaste, ¿no? sí, pero es eso, parte del proceso también. Sí, pues es como volver a comenzar, ¿no? Entonces, que te vuelva a dar amor por comenzar. Claro. Eh, ¿Cómo es la experiencia de vivir en otro país, lejos de casa, afuera de ciertas comodidades? Bastante. Pues es bastante complicado. Yo que me fui en marzo, todavía tenía 18 años. Y para mis papás sí fue bastante difícil. Ellos desde el principio me apoyaron. Ellos nunca quisieron como que dejara el atletismo, que dejara la marcha, porque pues creo que los primeros en ver el talento en uno, pues son sus papás, güey. Entonces sí, ellos, yo, o sea, estoy totalmente segura que nunca quisieron que me saliera. Y apenas les mencioné esa oportunidad que tenía de irme, full me apoyaron. O sea, fue, no, nosotros te ayudamos, no te preocupes. O sea, siempre estuvieron como ahí muy, hazlo, o sea, no te quedes con las ganas de hacerlo, porque en un futuro vas a poder decir, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no lo intenté? Si sale mal, pues ya te regresas y ya. Eso era lo que me decían. Pero me recuerdo el día que me fui, sí, fue bastante duro. Y me recuerdo que llegué allá y como pues estaba en un apartamento y así, me recuerdo que llegué, entré al apartamento y era todo tan solo, fue tan triste, yo dije, nadie me está esperando. Sí, estuvo muy difícil. Y el primer mes que estuve allá creo que fue el más difícil. O sea, acostumbrarme a yo cocinarme. O sea, yo tenía que llegar de entrenar muerta a cocinarme. Y yo llevar pues a lavar mi ropa,
yo ordenar todo, limpiar la casa, el baño, o sea, literal, yo todo lo que tal vez tenía la comodidad de que mi mamá me lo hiciera, lo tenía que hacer yo. Ir a hacer las compras, creo que eso fue lo más difícil, ir a hacer las compras. Pero al final terminé acostumbrándome. Siempre era de que todos los días yo llamaba con mi mamá, mami, ¿cómo hago esto? ¿Cómo cocino esto? Así. Pero al final terminé acostumbrándome, pues, por bueno para mí. Pero sí estuvo difícil, la verdad, el haberme ido. Pero igual allá mucha gente me apoyó. Cuando me sentía sola, pues igual compañeros de mi equipo iban y se iban a mi casa y ahí me acompañaban y así. Entonces creo que nunca estuve como sola y eso fue lo que hizo como que tal vez pues lo pudiera llevar más fácil, ¿no? Pero sí estuvo un poquito complicado al inicio, sí, sí me costó. Sí, sí, ya te vas adaptando más. Sí, ya me voy adaptando. Sé que ya llevo aquí como un mes, tal vez me va a quedar aquí otro mes, entonces ya son 2 meses, ya cuando me regrese otra vez me va a costar, pero pues ahí poquito a poquito, ¿no? Sí. Ujú. Y la cultura con respecto a acá, tal vez no es tan diferente, pero puede que hay cosas que hay que adaptarlas un poco. No, pues sí, claro. Igual, pues gracias a Dios la gente que me recibió fue muy cálida conmigo. O sea, de verdad, como que me recibieron muy bien. Entonces eso me hizo sentirme muchísimo más tranquila. Yo tenía el miedo como de que, ay, sí, no sé por qué. Claro que uno llega con miedo, ¿no? Pero me recibieron súper bien, entonces se me hizo todo súper fácil. Me ayudaron muchísimo que con el cambio de moneda, que creo que fue lo que más me costó. Yo todo lo veía baratísimo y al fin y al cabo no, o sea, costaba lo mismo más caro y yo todo lo veía baratísimo. Y igual con la comida, creo que lo que más me costó fue la comida, porque como todo tiene picante y Sharon no es buena para el picante, creo que eso fue lo que más me costó. Pero no, la verdad es que con eso también me acoplé bastante bien. Creo que soy una persona muy flexible con eso, como que sí me adapto a las circunstancias, entonces, pues creo que esa parte no me afectó tanto. Ok, ya es como agarrado el rol también Sí. de... ok. Y allá compites con más compañeras de tu edad. Ujú. ¿Cómo son los entrenamientos? Pues allá entrenamos. Tengo otra compañera que es de mi edad, que es la niña que te decía que ganó el mundial el año pasado. Hay otra niña que es mayor que nosotras, un año mayor, y luego el resto ya son de categoría mayor. Ya no hay más gente chiquita. Los entrenamientos son muy parecidos porque como es de la misma prueba, solo que, por ejemplo, si a ellas les toca hacer, a las mayores les toca hacer 10 tiros de 1000, digamos, de 1 kilómetro, a nosotros nos pone 8. Entonces igual entrenamos con ellas, pero hacemos menos o ahí como que sí, ajá, Sí. eso es como lo que se acomoda, pero casi siempre pues sí entrenamos como que todo el equipo entrena junto. Y eso es súper bueno porque aquí pues yo toda mi vida entrené solita. O sea, al principio me costó mucho porque estaba acostumbrada a entrenar sola, que nadie me dijera nada. Y llegué allá y pues no, o sea, tienes que pensar en que esta no te alcance, en alcanzar a la otra, en ir con ella o que ella lleva el ritmo que tú lo llevas. Entonces sí es como un mundo totalmente diferente, pero creo que eso es, Claro. o sea, para mí pues la verdad me ayudó muchísimo. Sí, más bien va sumando al aprendizaje. Exactamente, pues aprendes un poquito de cada uno de los miembros del equipo, ¿no? No estás tú solo ahí aprendiendo pues solamente de lo que ves o así, Sí. sino que aprendes pues más de tus compañeros. Pero sí, eso fue una experiencia muy bonita para mí porque de verdad toda mi vida entrené solita. Siempre era como pues Sharon la que hace marcha y entrenando solita. Pero no, sí, la verdad es que estoy muy contenta con el equipo que me recibió. Qué bueno. ¿Qué pasa por la mente de Sharon cuando en los entrenamientos, competencias, demás, tal vez las cosas no salen como se espera? Ujú. Pues, vieras que en ese punto también, cuando llegué allá, me costó muchísimo. O sea, yo llegué y la verdad es que el primer mes lo pasé muy desmotivada. Porque, pues yo aquí pasé a entrenar casi que a nivel de mar y allá está casi a 3000 a donde yo entreno. No, o sea, la sufrí muchísimo todo el primer mes. Me recuerdo que las primeras 3 semanas me sangraba mucho la nariz y siempre que terminaba de entrenar me dolía mucho la cabeza todo el día y saber que tenía que volver a ir a entrenar y yo con dolor de cabeza. O sea, estuvo muy pesado. Entonces me recuerdo que el primer mes sí era como de que, ay, sí, nunca me acoplo y sí, siempre voy a entrenar igual. Y obviamente los entrenamientos no me salían, o sea, era lógico que no me iban a salir al principio. Yo decía, no, es que nunca me van a salir. Pues claramente la mente a uno le puede jugar muy sucio a veces, muy sucio. Pero conforme pasó el tiempo, pues yo mismo me fui dando cuenta que era una cuestión pasajera, ¿no? Que me tenía que acostumbrar. Toda mi vida había entrenado súper diferente como entrenaba ahí. Y, y no creo que es nada más saberlo llevar, ¿no? Igual la mente, como te digo, a veces a uno le puede jugar muy sucio. Pero es solo como aprender a llevarle, como a bloquear esos pensamientos y ya. Es algo que me costó mucho, pero pues al final fue pasajero y lo logré. Pero sí.
¿cómo llevas la preparación mental aparte de eso? ¿Te ayuda alguien en la parte de psicología o tú lo trabajas? Pues ahorita estoy con Lau, tú la entrevistaste, yo creo. Sí. Ahorita estoy trabajando con ella. Ella me ayudó también antes de ir al Mundial de Cali del año pasado. Estuvimos ahí en varias sesiones y así. Pues la verdad creo que es algo bastante importante. Espera que me estoy estudiando. Es algo bastante importante. Más para un atleta, pues que, como por ejemplo, yo que me fui o cualquier atleta que se vaya becado a estudiar a otro país, pues es difícil, ¿no? No solo puedes pensar como en, ya voy a entrenar y ya me voy a mi casa y mi mamá me hace el desayuno y ya, o sea, no. Son como muchas cosas detrás. Y igual viene este tema de la presión. O sea, a veces cuando tú ya pasas pues a un alto rendimiento, por decirlo así, ya hay como mucha gente encima tuyo presionándote. Ya no eres como solo tú contra ti y ya, o sea, si te va mal, pues nadie te va a decir nada. Nada más es como que hay palmaditas en la espalda y ya. O sea, no tienes como más cosas encima que, pues que te pesan, ¿no? Que llega un punto en el que ya te cansan y te agotan y tienes que saber cómo sobrellevarla. Entonces creo que ahí es donde de verdad todos los atletas deberían tener a alguien que les ayude en esa parte, porque uno solito no puede, sí. Claro, sientes que eso es indispensable a la Sí. hora de llevar un proceso deportivo. Sí, siento que es indispensable si tú quieres pasar al alto rendimiento. Si no, pues obviamente si te va mal, ahí sigues, ¿no? Y ahí sigues. Pero ya en alto rendimiento es más complicado, ¿no? Hay como más sacrificios y más cosas detrás de que, o sea, tal vez alguien te pagó tu boleto para ir a competir a Europa y te fue súper mal. O sea, obviamente te vas a sentir súper mal por esa persona. Entonces creo que hay como más cosas detrás que te pesan y pues tienes que saber cómo sobrellevarlas, sí. Ok. ¿Tienes alguna anécdota en competencias que te gustaría compartirnos? Alguna anécdota. Bueno, es que yo creo que Algo- todas las cuento como mi peor competencia, ¿no? Como la de Kenia. Fue la peor, de verdad. Yo me recuerdo que para esa competencia igual aprendí muchísimo. O sea, ahí me di cuenta que si voy a un país en el que tengo muchas horas de diferencia, pues lo mejor es, para mi caso, ¿no? Tomar melatonina o algo así para poder dormir y descansar, porque si no... Me recuerdo que para esa competencia competí a las 8 de la mañana y me terminé durmiendo como a las 2 de la mañana, 3. O sea, no descansé ni nada, no podía. Era que me intentaba dormir y no lo lograba y no lo lograba. Igual a las 8, nos fuimos como a las 6 del hotel y no pude desayunar nada tampoco, porque tenía unas ganas de vomitar increíbles. Me recuerdo, o sea, yo de verdad ahí me sentí como una pollita así, recién nacida. Yo dije, ¿qué hago aquí? Estuvo muy feo, de verdad. Y me recuerdo que para esa competencia llevaba mucha presión, porque era como que me recuerdo que aquí salían noticias de que era Sharon, la atleta 18 en el Mundial U20 y estaba de top yo no sé qué y aquí y allá. Y yo decía, Dios mío, por favor, yo no quería ver redes sociales, yo no quería ver nada antes de competir. Y me recuerdo que competí y desde la segunda vuelta ya me quería salir. O sea, ya no quería competir más. Estuvo súper pesada la competencia. Igual creo que era un poquito alto, era como 2100, una cosa así. Y obviamente me sentía malísimo, o sea, malísimo. Yo quería salirme de la segunda vuelta. Yo dije, ya no quiero competir más, ya, por favor. Al final, pues, iba a terminar la competencia. Pasaron cosas, pero la iba a terminar. Pero creo que esa competencia, es que es chistoso porque igual a ti te ven de afuera y dices, wow, fue un mundial, le fue increíble con solo participar. Pero no se imaginan que dentro de la competencia de verdad, o sea, Sí, no es la lo que se ve sufriste. por fuera, Claro. de verdad no es lo que se ve por fuera. Y esa competencia, de verdad, fue muy chistosa. Me recuerdo, terminé de competir y el juez a mí me dijo, párate ya porque ya terminaste. Y yo creo que yo sabía que me faltaba una vuelta, pero yo me paré. O sea, yo dije ya. Si él me dijo que me parara, yo me voy a parar. Madre. Y ya está aquí. Y ya paré y al final pues se hizo todo un desmadre con todas las atletas que sacaron y todo. Pero estuvo muy chistoso. O sea, ahorita lo cuento como con chiste, pero en ese momento estuvo muy difícil esa competencia. Claro, Pero de verdad me enseñó así muchísimo, muchísimo. Y creo que es como la competencia de la que más podría hablar, ¿no? Creo. claro. La que más historia tiene. La que más ¿Verdad? historia tiene detrás, sí. Claro. ¿Qué herramientas crees que el deporte le puede dar a una persona? Pues en mi caso yo creo que a mí en la parte social me ayudó muchísimo. El deporte en la parte social, o sea, ya hablando, o sea, olvidándonos del tema de que la determinación y la disciplina y todo esto, ¿no? Que ya todos sabemos que lo incluye el deporte. En la parte social a mí el deporte me ayudó increíble. O sea, yo cuando empecé a salir a competir, empecé a conocer diferentes culturas, empecé a conocer pues diferentes personas, amigos de todos los lugares. O sea, es como, yo creo que la parte del deporte más bonita es eso, ¿no? Me recuerdo cuando estaban los mundiales y así,
O sea, que te llegue a hablar alguien de Doha. Uno es como, ¿sí me entiendes? O sea, y saber que pues si en algún momento vas a algún lugar tienes a alguien, ¿no? Alguien a quien puedes, oye, es que estoy aquí, aquí, allá. Creo que esa es como la parte que más rescato del deporte que me ha dejado a mí. Como la parte social y las experiencias que he vivido siempre que salgo, pues es algo muy increíble, ¿no? Algo que de chiquita tampoco me imaginé que iba a ser. Y pues igual como te digo, la parte de la disciplina, en el orden, en todo esto, pues también creo que a cada persona que se dedica al deporte, en algún punto pues de algo le va a ayudar, ¿no? Claro, son herramientas que son para la vida y no solo para el deporte. Exactamente, es algo que siempre te va a ayudar en tu trabajo, en tus estudios, en lo que sea, pero siempre lo vas a llevar pues contigo. Sí. ¿Crees que actualmente a las atletas se les da la exposición y el rol que merecen? Yo creo que todavía, por lo menos en el atletismo, falta mucho. O sea, creo que todavía al atletismo le falta mucho como para que puedas decir que a las atletas se les da la exposición que merecen. O sea, yo creo que aquí hay muchísimo talento que nadie ve, ¿sí me entiendes? O sea, que tal vez están cegados por otros deportes o algo así, pero creo que aquí en Costa Rica hay muchísimo talento. O sea, yo que veo niñas así chiquitas así marchando, así yo digo, wow, pero es que ya puede llegar súper largo. Pero no se les da la exposición, no, como que, no sé, o sea, que yo siento que tal vez como que el país no tiene todavía la visión que podría tener para llegar a algo muy grande. Porque en Costa Rica hay muchísimo talento como para ser un país potencia como cualquier otro. Pero creo que todavía no están como las herramientas para, ¿no? Entonces, espero que en el futuro ya sea bastante diferente, porque sí hay mucho talento aquí en Costa Rica. Esperemos, eso es muy importante, que tal vez las personas no están conscientes de que si se expusiera o si se diera un poco más de apoyo, tal vez Exactamente. podríamos tener Exactamente, más gente destacada. igual a uno como atleta llega al punto en el que lo agota eso, ¿no? Que uno dice, hago, pero pues, o sea, nadie se da cuenta, nadie nada, ¿sí me entiendes? Sí, Como por claro. estar viendo otras cosas que tal vez uno dice, pero es que no tiene la misma relevancia, ¿me entiendes? Sí, O sea, algo aquí comparado, o sea, es comparar y uno dice, no, pues tal vez sí es un atleta que merece muchísimo más reconocimiento y no se lo dan. Claramente en algún punto va a llegar a decir, pues, o sea, ya para qué lo hago, ¿no? claro. Creo que es como la parte más difícil en ese tema. Pues Sí. por los atletas, ¿no? Que son los que se esfuerzan todos los días y así. Pero esperemos que en algún futuro eso sí cambie. Sí, se dé más exposición no solo a los resultados o a la competencia como tal, sino todo el proceso que eso conlleva, porque Exactamente. estamos acostumbrados y más en una época donde lo que vemos es en redes sociales, lo que se postea y se basa mucho en los resultados. O Sí, sea, exactamente. llegó la competencia, ok, ¿cómo le fue en la competencia? Pero tal vez no vieron todo el proceso de que tal vez si no dormiste, si no Ujú, comiste bien. Hay tantos detalles tan pequeños ujú, que se pueden basar incluso en una medalla o en no una medalla. exactamente. Pues sí, como dices, siempre hay algo detrás. O que tal vez no tuviste las condiciones para entrenar, que te cerraron la pista, una cosa así. Porque ha pasado, o sea, yo conozco gente que dice, es que tengo que ir a competir, pero el comité me cerró la pista y no puedo entrenar. O sea, tengo que entrenar en la calle y los carros y de aquí y allá. Entonces creo que son muchas cosas detrás que la gente no se da cuenta. Y la gente, pues, como se puede empeñar solo en criticar y en, pues, ahí darte una patada, ¿sí? También se puede empeñar, pues, en dar más apoyo, ¿no? Y en pensar un poquito más en lo que está detrás de cada competencia y detrás de cada atleta. Porque tal vez no solo la competencia y el entrenamiento, sino, pues, cómo vive ese atleta, en qué condiciones, si se le apoya, si no se le apoya. Entonces, pues, sí creo que hay muchas cosas detrás que podríamos tal vez tomar un poquito más de conciencia. Claro. Claro. ¿Crees que hay equidad en el deporte? O que, en cuestión de géneros me refiero, o que podría todavía como equipararse un poco más. ¿Qué piensas sobre eso? Pues yo creo que en el deporte en general todavía se podría pues tener un poco más de equidad, ¿no? Pero por lo menos en lo que es el atletismo, que es de lo que más conozco, creo que por lo menos en los últimos años sí ha habido bastante equidad, a como yo lo veo. Por ejemplo, en los últimos años las mujeres somos las que hemos como dado más la cara por lo que es el atletismo fuera de Costa Rica, ¿me entiendes? Sí. O sea, por ejemplo, las hermanas Vargas, es el ejemplo más grande que yo puedo poner, digamos. O sea, hay bastantes atletas mujeres, Daniela Rojas, que se están empeñando en, pues, en representar a Costa Rica fuera de más mujeres Claro. que hombres, ¿me entiendes? Aunque hay hombres talentosísimos y que también están representando a Costa Rica súper increíble, pero creo que las mujeres como que han tomado más la casta de eso, ¿no? En lo que es el atletismo, por lo menos. Entonces, es algo que me alegra muchísimo, ¿no? El poder femenino Sí, y que también demos la cara porque estamos demostrando que no solamente los hombres pueden, ¿no? claro.
Ajá, y tal vez pues como un comienzo para que ya esa equidad ya comience a ser pues totalmente cierta, ¿no? Que no sea. Se equipare ella en algún momento. Exactamente, sí. Sí. ¿Qué le recomiendas a chicas que están pasando por un proceso de crecimiento personal en algún ámbito, ya sea deportivo o de otra índole? Pues yo creo que nosotros lo que necesitamos es sentirnos conformes nosotras mismas con lo que estamos haciendo. Porque puede haber mucha gente fuera que te diga, no, es que lo podrías estar haciendo mejor, o lo podría, o no, creo que no está funcionando lo que estás haciendo. Pero si tú estás con la confianza y estás conforme con lo que estás haciendo, pues realmente esos comentarios al fin y al cabo no importan. O sea, tú vas a tu ritmo, tú pues tienes tu desarrollo como lo necesites tener, no todos somos iguales. Entonces creo que es como que esa es la clave, ¿no? Estar conforme contigo misma y con lo que estás haciendo y ya los resultados llegarán, sea en el ámbito que sea, los resultados van a llegar, porque siempre trabajas para un resultado, ¿no? Sea cual sea el ámbito, pero creo que mientras estés conforme y segura del trabajo que estás haciendo, pues los resultados te llegarán y eso es como lo más importante. ¿Cuál crees que ha sido el mejor consejo que has recibido hasta el momento? Que he recibido hasta el momento. Me recuerdo que, no sé si ubicas a Alan Segura. Claro. Alan. Bueno, él ha sido una pieza fundamental en todo esto que me ha pasado en los últimos años. Él siempre ha estado ahí, literal, es como el que me habla todos los días y me dice, Sharon, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? El que me apoyó para irme para México. Y me recuerda que cuando estuve por irme a México, yo le decía, Alan, es que yo no sé qué hacer. O sea, yo no sé si irme o no y si no funciona. Y me recuerdo que nada más me dijo, Sharon, la vida es una. O sea, si se equivoca, no importa, se regresa y ya. Entonces, o sea, eso como que se me inculcó mucho y siempre que le digo a él algo como de que es que Alan, no sé qué hacer, la vida es una, hágalo, hágalo. Y como que eso ya como que se me metió, ¿no? O sea, como en mí, siempre que tengo que tomar una decisión o algo así, yo digo, Sharon, la vida es una. O sea, la vida es una y pues haz lo que de verdad quieras hacer porque después te vas a arrepentir si no lo hiciste. Aunque te salga mal, pues te vas a arrepentir si no lo hubieras hecho, de algo vas a aprender, algo vas a sacar de ello, ¿no? Entonces yo creo que pues cualquier cosa que me diga Alan para mí es súper importante. A él yo lo estimo muchísimo. Entonces creo que sus consejos para mí son así full. Y que en el momento en el que él me dijo, Sharon, hazlo, la vida es una, no sabes lo que te va a resultar. Y ver que me fui y que resultó, pues para mí, o sea, fue súper wow. Sí. Sí. ¿A dónde te visualizas a futuro? Pues claro que como cualquier deportista me visualizo ya estando pues como en la élite de lo que es la categoría mayor. Destacando no solo aquí, ¿no? Sino también afuera, ya yendo a los Juegos Olímpicos y demás, pero sí sé que eso pues es paso a paso, ¿no? Tengo primero que debutar y ver qué resulta, acoplarme a una distancia totalmente diferente a la que estoy haciendo ahorita, el doble. Entonces, pues es paso a paso, pero sí me visualizo, perdón, estando pues como en lo grande de la élite, ¿no? El sueño de cualquier atleta. Así que espero en Dios poder lograrlo. Sí, esperemos que así sea. Es un Gracias. proceso largo y todo, pero es posible. Es eso, saber llevar el proceso y creer también Sí, en el proceso. Es muy importante creer en los procesos. Sí, sí, exacto. Sharon, no, de verdad te queremos agradecer mucho por el espacio, por sacar el tiempo y demás y compartirnos un poco de tu historia. No, Madi, muchas gracias por invitarme acá. Muy contenta, yo muy feliz de pues que la gente me conozca un poquito más, ¿no? Es importante conocer también detrás de lo que hay un atleta, como dijiste antes. Pero muchísimas gracias por invitarme, yo encantada. Claro, saludos y nos vemos en el próximo episodio.